En este estudio vamos a tratar un tema de mucha importancia. Se trata del Evangelio sobrenatural. Este es una nueva doctrina que han introducido los falsos maestros para estos tiempos de apostasía. Pero antes de comenzar debemos de conocer qué se entiende por sobrenatural. Lo sobrenatural es el término utilizado para definir algo que se tiene como por encima, que excede o está más allá de lo que se entiende como natural, o que se cree existe fuera de las leyes de la naturaleza y el universo observable. La ciencia limita sus explicaciones a los fenómenos no sobrenaturales, un proceso conocido como naturalismo metodológico, y no considera las explicaciones sobrenaturales, ya que no pueden ser investigadas empíricamente. Los temas sobrenaturales son a menudo asociadas con la idea de lo paranormal y lo oculto. En las sociedades seculares, los milagros suelen ser percibidos como afirmaciones sobrenaturales al igual que los hechizos, maldiciones, y la adivinación. Es bueno destacar que no todo lo sobrenatural está relacionado con lo oculto, ya que Jesús obraba de manera divina y sobrenatural, de hecho el poder de Dios es algo sobrenatural. Pero es bueno conocer y saber diferenciar una cosa de la otra. Esta falsa doctrina de lo sobrenatural ha propagado y ha creado muchas confusiones en las comunidades cristianas y evangélicas. Uno de los propulsores de esta falsa doctrina sobrenatural es el falso autoproclamado apóstol Guillermo Maldonado, el cual ya ha escrito algunos libros tratando sobre estos temas, en la que vemos la portada con el título, Cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios. Yo en lo personal, he quedado completamente estupefacto al ver cómo este falso apóstol se enseñorea y vitupera la Santa Escritura y de esa manera aberrante utiliza como material de apoyo la Biblia, y con su manipulación hace una mezcla de mentiras y verdades. De manera que ya, son miles de personas los que siguen a este falsario, y en donde existen ya unas 100 iglesias, es decir, estas iglesias están bajo su cobertura, y están repitiendo los mismos errores que él está enseñando. Este material que él escribió es un material totalmente engañoso y está plagado de mentiras y manipulaciones. Por igual, todos los libros que ya él ha escrito están llenos de herejías y enseñanzas de un hombre corrupto, impetuoso y sin piedad. Estos libros no están relacionados con el Evangelio de Jesús, pero si te detienes y lo analizas profundamente notarás que son libros de autoayuda y superación personal. Es decir, se ajustan a todo lo que las personas hoy en día quieren escuchar, así como sanación, prosperidad financiera, cómo vivir alegre, cómo ser feliz, cómo tener buena salud, cómo vivir en abundancia, y todas estas cosas que están totalmente apartadas de la fe cristiana. Como les había dicho antes, que analizaremos uno de los párrafos de su libro que dice lo siguiente. Mientras lee este libro, usted recibirá sanidad, y experimentará milagros creativos. Si le hace falta un órgano en su cuerpo, el Señor lo creará de la misma manera como aparecen en los testimonios de otras personas. Además recibirá milagros financieros y la liberación en su mente y emociones. Pues como pudimos leer, espectadores, esto no tiene desperdicio. Este mentiroso vulgar se pone en la posición de Dios, y en su basura de libro le otorga poderes curativos, imaginativos, y supersticioso a la altura de la hechicería. Pero recordemos que este no es el primero en hacer esto, ya que otros lo hicieron mucho antes a Guillermo Maldonado. Y en este artículo de una de sus páginas de este libro dice así. El hombre ha intentado conocer a su creador usando su intelecto, pero es imposible, porque a él solo se le puede conocer por revelación. En este artículo no solamente está contradiciendo al Señor Jesús, cuando dijo en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues evidentemente que si queremos conocer a nuestro Salvador, tenemos que ir al testimonio de las Santas Escrituras. Guillermo Maldonado dice que no, que por medio de la inteligencia no. Tú tienes que tener una experiencia mística, una revelación de espíritu, que te haga conocer a Dios.
Pues más claro de ahí no podría ser. Con esto que él dice, está tratando de alejar a la gente del estudio bíblico, ya que es la única manera de diferenciar, conocer y poder discernir. Pues con tan solo estudiar un poquito de la Biblia, te darás cuenta automáticamente de la falsedad que este falso apóstol está enseñando. Por lo tanto, a él no le conviene que usted lea la Biblia, más bien a él le conviene que tú tengas esas experiencias místicas. Y hablando de las revelaciones, llega a decir lo siguiente. Esto es lo que el lenguaje místico se llama percepción espiritual. Revelación es saber algo de repente, sin haberlo estudiado o aprendido por los sentidos naturales. Este conocimiento solo es dado por el Espíritu Santo. Es decir, usted no tiene que leer la Biblia según dice este vulgar farsante. Usted no tiene que estudiar, no es por el intelecto, usted solo tiene que esperar una revelación. Esto que enseña este falso apóstol es muy peligroso, ya que abre la puerta a multitud de espíritus engañadores, y terminamos creyendo en las doctrinas de demonios que ellos están creyendo, la cual dice que la revelación es la mente de Dios, descubierta o revelada al ser humano, para que el hombre pueda ejercer dominio sobre el espacio, el tiempo, y la materia. Bueno, con todo este complemento, él trata de enseñar de que tú puedes ser una clase de Dios, así como llegar a tener el control del espacio, del tiempo, y de todo lo existente. Entonces llegamos a preguntarnos, ¿para qué necesitas a Dios? Si ya eres tu propio Dios. Pues si tienes el control del tiempo, espacio, y la materia, ¿para qué necesitas a Dios? Por lo que vemos, solo necesitas el libro de Guillermo Maldonado. Además, este coprófago dice: Dios no se puede revelar a quienes no desean conocerlo, ni quienes no quieren tener una relación con él. Esto es una de las blasfemias más atroz. El ponerle limitaciones a Dios, cuando dice, Dios no se puede, o más bien Dios no puede hacer algo. Evidentemente, al escuchar estas interpretaciones, no hay que ser un científico o un perito de las escrituras, para darte cuenta de que todo esto es falso. Cuando en Lucas 1:37 nos dice, nada hay imposible para Dios. Podemos ver que la Biblia está plagada de versículos donde Dios dice literalmente que Él es todopoderoso, Él todo lo puede y no hay nada imposible para Él. ¿En quién creemos, amigos? ¿En quienes escribieron las Santas Escrituras, inspirada por el Espíritu Santo? ¿O en Guillermo Maldonado, que se hace millonario escribiendo estas mentiras? Pues este engaño tiene un solo objetivo, cuyo objetivo es conseguir muchos adeptos. Y mucho mejor sería si aquellos adeptos son personas de buenas posiciones económicas, para poder sacar una jugosa suma de dinero, que les exprime con los diezmos y ofrendas. Y así de fácil, este inescrupuloso se hace multimillonario a costa de los ignorantes que le siguen. Jesús vino a la tierra a enseñar a demostrar lo sobrenatural, con milagros, señales y maravillas. Dios no cambia. Dios es sobrenatural. El apóstol Guillermo Maldonado está llamado a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación. Por más de 25 años, enseña y activa alrededor del mundo a líderes y creyentes para hacer lo mismo. Reciba su milagro hoy. Permita que Dios lo use para demostrar su poder aquí y ahora. Atrévase a creer esta verdad. Es una realidad que usted puede experimentar hoy. Hay imposibilidades humanas, es imposible suplirla. Solo una intervención, un milagro puede hacerlo. ¿Por qué necesitamos lo sobrenatural? Porque la forma de Dios no cambia a nadie. Porque la religión no cambia a nadie, aunque se llame cristiana. ¿Qué cambia? El poder sobrenatural. Cuando Dios viene, Dios te cambia de una prostituta a una adoradora, de un cobarde a un valiente. Cuando ese poder viene, tienes hambre de cambio. Estás harto de la religión. Dios no te da religión. Dios te da. Llevó tu enfermedad para que seas sano.
Llevó tu pobreza para que seas prosperado. Llevó tu maldición para que seas bendecido. Llevó tu opresión para que seas libre. En la cruz el diablo fue destronado, destruido, derrotado. Es imposible suplirla. Solo una intervención, un milagro puede hacerlo. ¿Por qué necesitamos lo sobrenatural? Porque la forma de Dios no cambia a nadie. Porque la religión no cambia a nadie, aunque se llame cristiana. ¿Qué cambia? El poder sobrenatural. Cuando Dios viene, Dios te cambia de una prostituta a una adoradora. Sobrenatural ahora. Como pudimos apreciar, este es el nuevo evangelio que hoy se está predicando, cargado de muchas promesas terrenales y de avaricias, ajustado a las necesidades de las personas y justamente lo que ellos quieren escuchar. Esto no es más que manipulaciones para desviar al pueblo de Dios de la verdad. Definitivamente podemos ver y palpar de que este vulgar mentiroso está enseñando cosas contrarias a las santas escrituras. Y este falso evangelio afirma que como Dios es sobrenatural, por tanto el evangelio también es sobrenatural. Y por lo tanto la iglesia tiene que ser sobrenatural. Por eso se le llama el evangelio sobrenatural. Pues ellos hacen énfasis en lo sobrenatural. Ellos afirman que si en una iglesia no hay señales y prodigios, es porque no es una verdadera iglesia. Ellos como ya nos tienen acostumbrado en ver cómo sacan textos sacados de su contexto como pretextos. Y toman el pasaje de Marcos 16, desde el versículo 15 hasta el 18, donde dice: Id a predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora permítanme mostrarles lo que este falso pastor dice. Observen. Si yo predico un evangelio que no viene respaldado por señales, milagros, liberaciones, si yo predico un evangelio que no viene acompañado de esta señal, entonces el evangelio que yo estoy predicando no es el legal. Porque el evangelio que está escrito siempre se habla de una enseñanza y luego de la enseñanza una demostración de poder. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús oraba todo el tiempo y luego daba una enseñanza con revelación. Y más tarde decía: bueno, ya les di la revelación, ahora déjenme mostrar el poder. Tú levántate, tú anda, tú recibe la vida. Pero ellos ignoran este versículo que dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¡Claro! Sería una locura pensar que ellos hicieran también esto, pues solo toman el versículo que les favorecen y desechan el resto. Pues Jesús aquí en este pasaje les estaba hablando a sus apóstoles, justamente ante cuando se despedía de ellos. Este es un pasaje histórico que Jesús les estaba encomendando una serie de cosas que en el libro de los Hechos nos demuestran que los apóstoles hicieron. Lo cual no tiene nada que ver con nosotros, porque los apóstoles delegaron sus funciones a los pastores, ancianos y obispos. Por eso es importante saber y conocer de estas cosas, para desmantelar estas falsas doctrinas. Porque muchas gentes incautas que no conocen suficientemente las escrituras, se dejan arrastrar y engañar por estos charlatanes. Ellos afirman que las señales seguirán a los verdaderos cristianos, sin tomar en cuenta el contexto real de este pasaje. Otro texto que Guillermo utiliza en su libro es Juan 4:48. Vamos a verlo. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces él dice: ¿ves? La gente no va a creer a menos que vea. Por supuesto que si yo tomo este texto y lo saco de su contexto, parecería que realmente dice eso, ¿verdad? Pero no es lo que verdaderamente dice ese pasaje, ya que Jesús solo estaba reprochando a estos incrédulos, que anhelaban ver señales.
Ahora vamos a ver a Mateo capítulo 12. Mateo 12, versículo 38 al 39, veamos. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, queremos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesús se estaba refiriendo a su propia muerte y resurrección. Todos sabemos que Jonás estaba en el vientre de un pez por 3 días, y después fue echado vivo a la orilla, haciendo referencia a su resurrección. Recordemos el caso de el rico y Lázaro. En Lucas 16, 19, cuando el rico estaba en el infierno atormentado, diciéndole a Abraham: ¡Padre Abraham! ¡Ten misericordia de mí! Te vi con Lázaro. ¡Mándamelo! Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en estas llamas. En tu vida recibiste cosas buenas y Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Padre Abraham, solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Y que les diga, que les advierta, para que ellos no vengan a parar a este lugar del tormento. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Deja que tus hermanos los escuchen. No. Pero si alguien de los muertos va hacia ellos, se arrepentirán. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Por favor, no. Ayúdame. Por favor. ¡No! Ven al lugar que tu Padre te ha preparado. En conclusión, no es verdad que las señales sean necesarias para que la gente crea. La gente debe de creer en su palabra y en su verdad, ya que las señales fueron hechas, y ya no hay más revelación. El Evangelio se pone en evidencia cuando vemos las vidas de las personas cambiadas. En personas que antes robaban y no roban. En personas que adulteraban y ya no adulteran. En personas que cometían crímenes y ya no lo hacen. Ahí es donde se ve realmente el poder sobrenatural de Dios. No en gente brincando, vociferando y hablando cosas incoherentes sin sentidos, sino en vidas cambiadas. No permitas que nadie te diga que no use tu intelecto. Cuando alguien te dice que no use tu cabeza, o sea tu inteligencia, es porque quiere manipularte. La cabeza hay que usarla, pues por algo la puso Dios allí, no está puesta para que sea un adorno al cuerpo. Pero damos gracias a Dios, que nos dejó su palabra como un legado, para que en ella podamos separar y comparar la verdad de la mentira. Y ya para finalizar, muchos piensan que por ser muchos los que creen en estas doctrinas, es porque no están equivocados. Ellos todavía se van más lejos, ellos afirman que por ser muchos los que creen en esto, es porque están en la verdad. Pero déjenme decirles que la verdad no es democrática. La verdad no depende del número de personas que la crean. La verdad se inclina a lo que Dios dice. Existen grandes mentiras que se han creído por siglos, pero eran mentiras. Y en estos momentos hay millones y millones de personas que creen en estas falsas doctrinas. El camino ancho es el que conduce a la perdición, mas el camino angosto es el que nos lleva a la vida eterna. Hermanos, espero que este estudio les haya ayudado a entender. Y déjenme decirles que si en su iglesia, el pastor se hace llamar apóstol o profeta y dice tener nuevas revelaciones y exige la falsa cobertura apostólica, salga huyendo de ese lugar porque están tratando de manipularlos y controlarlos mentalmente. Ya no existen apóstoles ni profetas hoy en día, el canon de la Biblia ya se cerró.
Y al finalizar les voy a dejar unos videos para que vean cómo estos falsos maestros usan sus artimañas. Y Carlos Blanco estuvo con ustedes. Hasta la próxima. Trae tesoros, porque en el momento en que Jesús nace, Jesús abre lo que se llama la provisión sobrenatural. ¿Qué te estoy tratando de decir? Tú puedes estar problemizado en tu vida, pero ese toque de la puerta ya viene a tu vida y el Señor va a traer lo que tú De repente entran ellos con tesoros, en un momento de escasez, en un momento de pobreza, en un momento donde no tenían nada. Solo con el nacimiento del Señor vino la provisión sobrenatural. Yo no sé lo que tú necesitas hoy, pero yo sí sé quién te lo va a proveer. Su nombre es Jesús. Yo dije, su nombre es... Dios es un Dios sobrenatural, opera más allá de las leyes, sin explicación. Es más, la palabra sobrenatural significa without explanation, sin explicación. ¿No lo sabes explicar? Cuando tú le dices a la gente, ¿y cómo es que Dios te prosperó en un ratito cuando habías perdido todo y ahora estás prosperado? No, hay algunos de ustedes que sí, hácelo. Por eso es que no prospera, porque dice, es que mira, pastor, si yo estoy en el ministerio, 1 más 1 me salen 2. Mira, y esto no trabaja. Es que la recesión, claro, por eso estás en la como estás. Si tú creyeras en un Dios que prospera en 3 niveles, escríbelo. Hay un Dios sobrenatural que prospera en 3 niveles. La abundancia, la sobreabundancia, escúcheme esto, la abundancia, la suficiencia, la abundancia y la sobreabundancia. Y acabo de escuchar otro, la extravagancia. Espíritu se va de su cuerpo. Ahora, en el nombre de Jesús, desato liberación sobre todo este pueblo. Sea libre en mente, espíritu. 1, 2, 3, libre. El reino de Dios ha llegado, liberación se desata, y yo soy libre por el dedo de Dios. El reino de Dios ha llegado, liberación se desata, y yo soy libre por el dedo de Dios. Ato todo espíritu de enfermedad, se va de sus cuerpos. Desato un río y una ola de milagros creativos. Crea retinas, crea huesos, crea costillas. 1, 2, 3.